Saludos a todos ustedes, estimados estudiantes. Hoy vamos a tener un nuevo tema de análisis y ejercicio para nuestra mente. Vamos a hablar hoy sobre la moral y la ética. Vamos a ver de qué se trata este tema, de qué se tratan estos conceptos y sobre todo vamos a pensar mucho. Ahora sí, comencemos. Para comenzar vamos a iniciar este video que nos va a permitir tener un punto de diálogo luego en la clase, pero también nos va a permitir analizar los conceptos ética y moral. Lo voy a reproducir y lo vamos a escuchar y ver con mucha atención. Recuerda que puedes parar el video cuando desees, lo puedes retroceder, lo puedes avanzar. La idea es que tú controles tu propio aprendizaje. Comencemos. Las palabras ética y moral pueden parecer lo mismo, pero no lo son a pesar de que se complementan. En términos generales, estas diferencias deben buscarse en que la ética es un estudio filosófico y científico, mientras que la moral es puramente práctica. Es decir, la ética habla desde la razón y reflexión filosófica, pero la moral son los actos cotidianos que realizamos. Es importante señalar que la ética tiene una base totalmente personal e individual, mientras que la moral es lo contrario. Etimológicamente podemos darnos cuenta que ambas palabras tienen el mismo significado, pues moral viene del latín mos y ética viene del griego ethos. La moral es una serie de principios o normas que rigen nuestro comportamiento. Esta nos marca límites que no queremos pasar. Hoy en día a la moral se le conoce también como tener principios. A nivel sociológico, la moral también puede determinar la cultura y forma de vivir de una sociedad o un colectivo de personas. Por otra parte, la ética se trata de reflexionar sobre los principios que formarán luego nuestra moral, por lo tanto es la parte filosófica, es decir, el pensamiento previo, la parte reflexiva que conforma nuestros actos. Algunas diferencias entre ética y moral pueden ser las siguientes. Ámbito de aplicación. La ética se sitúa en el nivel de la teoría tratando de encontrar principios generales que favorezcan la armonía. Por otra parte, la moral trata de aplicar las normas determinadas por la ética a un gran número de situaciones. Origen y desarrollo. De una manera muy simple se puede decir que la ética tiene un origen individual, mientras que la moral se deriva de las normas de un grupo social. Capacidad de elección. La ética se fundamenta con el valor intelectual y racional que los individuos otorgan a sus actividades y creencias, a diferencia de la moral, que viene determinada por la cultura. Modo de influencia. Las normas morales actúan en nosotros desde el exterior, o bien desde el inconsciente. La ética, por otra parte, depende de las elecciones voluntarias y conscientes. Grado de universalidad. La ética es universal, es decir, se puede aplicar en cualquier contexto. Esta disciplina busca establecer verdades absolutas que se mantengan independientes del contexto en el que se apliquen. En contraparte, la moral varía en función de la sociedad. Conductas que pueden estar aceptadas en algunos grupos sociales serían consideradas inmorales por personas de otra sociedad. Su importancia es que en base a esa moral y ética se puede convivir armónicamente en la sociedad sin que haya conflictos. Las personas sin moral o ética no podrían ser buenos ciudadanos, ya que estos no se llevarían bien con los demás debido a que podrían resultar lastimados. Las personas sin ética o moral causarían problemas sin sentirse culpables de lo que hicieron y no podrían razonar para adquirir un comportamiento. Muy interesante el video que hemos observado. Ahora nos vamos a pasar a un espacio de pensamiento. Para ello, les hago la pregunta para que ustedes en casa lo reflexionen un momento. La pregunta es, ¿por qué hablar de moral no es lo mismo que hablar de ética? Vas a escribir tus ideas en el cuaderno de apuntes para poder comparar y discutir las respuestas en clase. Piénsalo muy bien, escribe tus ideas y en clase vamos a ver y comparar con los demás compañeros para aprender mucho más. Ahora nos vamos a hacer una explicación que te va a permitir tener mucho más ideas sobre la moral y la ética y replantearte y repensar las ideas que ya has escrito. Ahora vamos a entender desde la etimología estos dos conceptos.
moral y ética. En la moral vamos a saber que viene del término latino mos, que significa costumbres. En cambio, la ética viene del griego ethos, que significa carácter o costumbre. Podríamos pensar, etimológicamente, estas dos palabras parecen que tienen un origen similar. Sin embargo, vamos a ver que no es lo mismo hablar de ética ni tampoco de moral. Entonces, vamos a saber primero que la moral se refiere a los actos humanos, a las actividades que nosotros hacemos y que éstas pueden venir determinadas por las costumbres, por nuestra cultura. Por esa misma razón, nosotros damos a esos actos humanos un carácter de bueno o malo. Pero si hablamos ahora de la ética, se refiere a un elemento de reflexión, repito, que es elemental y viene desde la particularidad de la filosofía. Entonces tú reflexionas esos actos humanos que realizas, pero lo importante es que tú formas el carácter. Tu forma de actuar no está determinada por lo externo, está determinado por tu reflexión y a su vez determinado por los actos como tú los decidas hacer. Sin embargo, esto no quiere decir que sea una actitud netamente de la persona, ya que la ética también es universal. Eso hay que tener mucho en cuenta. Pero ¿debemos pensar en lo moral y lo ético? Por supuesto que sí. Ahora les voy a poner el caso de que la moral muchas veces nos permite elegir, pero si le añadimos a eso con la ética de decidir, estamos formándonos como seres humanos. Es decir, moral y ética, al ser diferentes en contexto, en entendimiento, no pueden estar separados, porque eso es lo que constituye nuestra forma de pensamiento, nos hace más seres humanos. Ahora vamos a ver este ejemplo y también vas a escribir tus respuestas en el cuaderno de apuntes. Todas estas respuestas, recuerda que las vamos a dialogar en clase para ejercitarlas. Y les propongo lo siguiente: elige entre una Pepsi y una Coca-Cola. Depende de tus gustos, tal vez dependerá de tu experiencia, tal vez tú las puedas juzgar como una más buena que la otra, o simplemente darás tu opción para elegir una. Pero si yo te hablo de decidir y te propongo carreras universitarias, ahora dime, ¿qué tan difícil es decidir y qué tan difícil es elegir? Pero esto no tiene que ver netamente con diferenciar o decir que la moral o la ética es más. Al contrario, nos permite actuar como seres humanos y nos permite reflexionar desde nuestra conciencia. Haz este ejercicio, pruébalo y ya veremos cómo nos va en clase. Para que vayas aprendiendo mucho más de este tema, además de que puedas leer y ejercitar tu lectura, vas a hacer lo siguiente. Vas a leer el texto de filosofía en la página 122 y 123 y en casa vas a hacer un cuadro comparativo de semejanzas y diferencias sobre la moral y la ética. Este cuadro va a ser muy importante para lo que se nos viene de las actividades prácticas en clase y sobre todo poder analizar tus respuestas con las de tus compañeros. Finalmente, te invito a que con esta clase y con lo que has hecho en casa puedas leer estos dos casos, los pienses con mucha calma y sobre todo apuntes tus respuestas, porque vamos a debatir y vaya que vamos a debatir mucho en clase. Vas a leer estos dos casos y sobre todo vas a analizar las reflexiones que tú darías, pero también vamos a saber qué tanto de juicio moral, qué tanto de entendimiento ético podremos obtener en clases. Eso ha sido conmigo. Agradezco tu atención. Muchas gracias. No te olvides de practicar, que el aprendizaje viene de la práctica y sobre todo de que tú tengas mucha motivación y predisposición.